Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos muy bienvenidos. Podemos ver que son muy variadas las causas que llevan a una persona a cometer suicidio, a terminar con el cuerpo material, ese que debía serle útil para cumplir con los objetivos de progreso para su espíritu, los que fueron planteados en la planificación para su vuelta a la carne y que él mismo interrumpe a voluntad, con pleno uso de su libre albedrío. Cualquiera que fuera la causa, ya sea el materialismo severo, la depresión, la violencia, el maltrato, el abandono, los trastornos mentales, la desesperación, la drogadicción, la obsesión, y hay un enorme etcétera que puede agregarse a esta lista. Tenemos que arroja por resultado un número de casos de suicidio que siguen creciendo y que merecen la atención colectiva de todos nosotros como comunidad. Por supuesto, de quien está contemplándolo realizar, pero también de quien no lo piensa siquiera, porque estamos llamados todos a la acción, sabiendo que seremos responsables del mal que surja por el bien que dejamos de hacer, o sea, por la inacción en pro de la vida, de la conservación. El suicidio es un grave problema que no solamente afecta a quien lo perpetra, sino que sigue afectando y agravándose aún después de la muerte del cuerpo. También afecta enormemente a sus familiares, a la comunidad encarnada, pero también a la desencarnada, que constantemente nos influencia. Y hoy, 10 de septiembre, está marcado en el calendario como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y respaldado por la Organización Mundial de la Salud. El evento representa un compromiso global para centrar la atención en la prevención del suicidio. Y el tema para este año 2023 es crear esperanza a través de la acción. Como vemos, el tema refleja la necesidad de una acción colectiva para abordar este urgente problema de salud pública, siendo el objetivo el de crear conciencia sobre la prevención del suicidio en todo el mundo. Y el día de hoy, en este panel, tenemos a muy queridos profesionales de la salud, estudiosos y grandes trabajadores espíritas que nos vienen a compartir su tiempo con mucha información relevante acerca de este sensible tema del suicidio, ya que desde luego también nosotros espíritas, y yo diría con mucha más razón, debido a todo lo que conlleva esta decisión, estamos invitados a participar de todas estas acciones encaminadas a disminuir y un día a erradicar esta autolesión, que sabemos no queda impune ni en lo material ni en lo espiritual. Así que muy bienvenidos a Iberoamérica Espírita, y el tema de hoy es suicidio, la visión médica y la visión espírita. Muy bienvenido al doctor Sergio Thyssen, médico cardiólogo, físico, integrante del Grupo Espírita Francisco de Asís y de la Sociedad Espírita Reencuentro, de Río de Janeiro, Brasil. Muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Muy bien, Sandra. Muy buenas tardes para ti. Un saludo cariñoso para todos los hermanos que van estando a llegar para este encuentro de trabajo, para que podamos conversar, conociendo mejor este tema que es de una preocupación inmensa para nosotros espiritistas, pero para toda la gente acá viviendo estos tiempos tan difíciles para mucha gente. Muchas gracias, Sandra. Viva
Iberoamérica Espírita, ¿no? Y saludos desde Río de Janeiro para todos, sobre todo para usted de Monterrey, de México. Así es, encantada de tenerte con nosotros, Sergio. Y en cualquier momento se une a la transmisión Sabino Antonio Luna, médico psiquiatra, integrante de la Asociación Espírita de Divulgación, Espiritismo Auténtico, Cristianismo y de la Fundación Casa del Camino de La Rioja, Argentina. Lo esperamos en cualquier momento para que se integre también en esta programación. Y nos gustaría mucho saber, Sergio, acerca de los factores de riesgo y también de los factores protectores en este tema del suicidio. Muy bien, Sandra. Nosotros tenemos una idea de que el suicidio tiene una relación muy próxima con salud mental. Entonces, algo que debemos siempre cuidar es que nuestra humanidad, ¿no? En estos tiempos tenemos enfermedades orgánicas, físicas y trastornos mentales. Entonces, algo que es como que un problema de salud pública de todos los países del mundo es la depresión sobre algo que tú hablaste cuando estabas haciendo como que tus consideraciones iniciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2/3, casi 70% de los casos de suicidios consumados, ellas tenían algún grado de depresión. Entonces, hay muchas enfermedades o trastornos mentales. Los dos más comunes en el mundo son el trastorno de la ansiedad generalizada y la depresión. Pero especialmente este último es algo que está en todos los sitios, todos los países, y tiene como que un vínculo más importante. Entonces, cada enfermedad como depresión tiene casos leves, moderados, graves o severos. Y hay un escalonamiento, una progresión natural. Casos leves de hoy pueden ser moderados y más tarde, meses o años muy importantes. Cuanto más serios son los dramas humanos de estos pacientes con depresión, más importante es el riesgo de que la gente pueda pensar en mejorar su sufrimiento, dejando de vivir, porque hay toda la ignorancia sobre la realidad de la vida de los humanos. La gente no conoce inmortalidad del alma, no conoce, por ejemplo, supervivencia del alma, reencarnación. La gente conoce, pero cuando están con mucho sufrimiento, estas ideas se quedan lejos y la gente va como que pensando en quitar sus vidas. Entonces, depresión es el más importante aspecto de la vida de las personas que llevan a ideación suicida y, claro, a el suicidio consumado. Pero hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, dependencia química. Entonces, es un problema de salud pública de todo el mundo. Es una tragedia de la humanidad. El uso de drogas más simples, pero otras mucho más agresivas para la naturaleza humana. Y entonces mucha gente pierde completamente su capacidad de pensar, de sentir, por causa de las drogas, como cocaína, como crack, como fentanil en Estados Unidos.
Entonces, son aspectos muy serios, claro, de una humanidad muy retrasada. Muy bien, Sandra. Entonces, Sergio, el desconocimiento de esas leyes divinas y las consecuencias también de no tener esa claridad hacen que sea muy fácil pues salirnos por esa puerta falsa, ¿verdad? Pero se me viene a la mente la imagen de una gotera, por ejemplo, en la llave de nuestro grifo. Es una gotera, ahí está una banderilla. No le estamos poniendo esa atención que va a ir creciendo y que se va a juntar una cubeta al cabo del tiempo. Entonces, el hecho de que si tenemos una alerta, darle la atención necesaria, ¿por qué? Porque es mejor prevenir al hecho de tener una gran fuga y juntar una cubeta que ya no vamos a poder fácilmente solucionar. Entonces, hay mucho que podemos hacer en realidad. Claro. Y Sandra, un aspecto es que nosotros estamos haciendo un estudio como espiritistas. Ujú. De un cierto modo, para espiritistas también, iberoamericanos, por ejemplo. Pero nosotros somos un grano de arena en una playa. No podemos olvidar sobre la realidad más general de la Tierra, en que la gente no tiene los contenidos espíritas para un conocimiento mejor de la realidad. La gente también no tiene no solo la idea de que la vida va a seguir adelante, va a continuar en el más allá, pero también no tiene, por ejemplo, como espiritistas, el Evangelio de Jesús a la luz del espiritismo para que la gente tenga más condiciones de soportar el sufrimiento que las expiaciones y las pruebas naturalmente van como que surgiendo en la vida humana de personas que están en todos los países. Entonces, para que tengan una idea, hermanos, espiritistas en el mundo somos 0,0007% de los encarnados. Casi nada. Entonces, debemos como que tenemos una responsabilidad de estarmos trabajando como espiritistas, como estamos haciendo hoy, este tema como semillas de luz, de aclaramiento, para que estos aspectos puedan llegar a un número mayor de personas en cualquier sitio de la Tierra. Pero este aspecto tiene a ver con una medicina preventiva espírita, mismo que no sea por médicos, solamente por espiritistas, estudiando el consolador prometido por Jesús. Consolador para consolar a la gente por su sufrimiento, para que busquen cualquier cosa, menos el suicidio. Exacto, y de ahí la importancia de este tipo de programas a nivel mundial para despertar esa conciencia y en lo que es la parte espírita, la importancia de estos programas como Iberoamérica Espírita y como todas las casas espíritas que tienen esa inclusión de ese septiembre amarillo y no solo septiembre, porque se toca en otros meses, no tiene que ser necesariamente ahí, es abarcar lo más posible, como bien dijiste, al igual que una manzana que está podrida y que se va contagiando ese mal, lo que es ese pensamiento suicida del desencarnado, del encarnado, lo hacemos de manera positiva, ¿correcto? Correcto. Y del mismo modo que las cosas buenas, los buenos pensamientos, elecciones, tareas, trabajo, dedicación de los espiritistas, ¿no? Pueden traer
mecanismos de protección de las familias, de la gente, de la comunidad contra el suicidio, ¿no? Los casos que se van sucediendo a poco, la gente va como que hablando de suicidio, pero sin los términos y las reflexiones propias. Mucha gente va escuchando y pensando que cuando van a tener un sufrimiento, esta cosa de suicidio puede ser una solución, cuando siempre es un problema que va se tornando más grave para el espíritu inmortal, que deja una reencarnación que es siempre como que un favor de Dios para nuestra evolución personal. Entonces, este es un aspecto muy importante, hablar, pero con aspectos médicos de protección y ahora médicos y espíritas en una suma para que estas cosas sean mejor algo de protección para la vida humana, ¿no? Donde sea, en Así cualquier ciudad, cualquier comunidad en el mundo, ¿no? Traerlo a la luz, no dejarlo escondido, para poder dar más herramientas de ayuda a quien esté pasando por esa etapa. Amigos, los invitamos para que nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas acerca de este tema del suicidio. Y bien, Sergio, ¿cómo sería el pensamiento suicida para poderlo entender un poco? Muy bien, Sandra. Pensamientos o ideación suicida es una cosa que surge, vamos a decir, del punto de vista de cualquier persona, mismo jóvenes hoy en día, que puedan pensar o planear su propia muerte, anticipación de algo para que puedan dejar de sufrir, ¿no? Entonces, ideación son pensamientos mismo muy superficiales, pero claro, cuanto más persistentes, cuanto más comunes para una misma persona, más importante es el caso y más importantes son como que cuando una persona tiene la ideación, ideas, pensamientos de suicidio, cualquier como que compartir de estos pensamientos, o sea, cualquier uno, colega de trabajo, en familia, en la escuela, en la universidad, en la calle, donde sea, tenemos que estarnos nos preparando para algo que pueda mejorar un aspecto colectivo que es una tragedia de la humanidad. Para que tenga una idea, Sandra, desde el 1 de enero 2023 hasta hoy, 717,000 casos alrededor de la Tierra. Tenemos hace años como que un suicidio consumado a cada 40 segundos. Entonces, si nosotros valoramos la idea de que el sufrimiento de uno va a crear una repercusión como una onda que pueda transmitir y generar algo de perturbación para todos a su entorno, ¿comprendes? Entonces, ideación suicida es una cosa muy seria y nosotros debemos estar sencillos. Y siempre que tenemos algo que es una sugerencia
cuanto a esta posibilidad que se pueda acender luces de alerta en nosotros. ¿Comprendes? Mismo para una persona que está, por ejemplo, en un autobús, está en el metro, y una persona se queda en la silla a su lado y empieza a hablar sobre algo de su sufrimiento, de sus dolores, dolores del alma, o hechos que vivieron recientemente. Este es un aspecto que nosotros debemos escuchar. Debemos estar atentos a cualquier cosa de pensamientos o ideación, mismo muy de lejos, pero que sea el suficiente para que nosotros podamos decir, por favor, me hable más de tu problema. Y si esta persona comprende el riesgo que siempre hay, que se pueda sugerir a esta persona, mismo hasta ahora desconocida, que busque ayuda, ayuda médica, ayuda profesional. Puede ser de un psicólogo, puede, pero si posible, de un médico clínico, de un ambiente de salud, de familia y comunidad, o, claro, si posible, de un psiquiatra. ¿Por qué? Porque una ideación hoy, mañana o después, es una cosa que puede estar más fuerte. Y un día, en este futuro, que puede ser de cerca, la persona no consigue más soportar su sufrimiento, su dolor de muchas formas como tenemos hoy acá en la tierra. Porque es un mundo de expiaciones y pruebas. Entonces, acá, una idea, Sandra, es un inmenso hospital. Hospital de almas. Por eso que tenemos tantas enfermedades, tantos trastornos mentales, tanta ideación suicida y, como tú habías dicho antes, obsesión. Porque nadie, absolutamente nadie, se involucra con ideas suicidas solo. Siempre hay espíritus que están ocultos, muchas veces pensando y deseando la muerte anticipada de alguien. No hay este tipo de sufrimiento sin una intervención obsesiva de uno o muchos, de una legión, como Jesús hablaba sobre el tratamiento del lunático, ¿te acuerdas? ¿Legión de qué? De espíritus, con cobros de deudas kármicas, de el pretérito histórico de cada uno. Y como somos muy comprometidos, estamos vulnerables, sencillos, predispuestos a estas cosas. Muy bien, Sandra. Excelente. Entonces, el pensamiento, nos dicen los espíritus, lo es todo. Entonces, a poner esa atención a ese pensamiento, ya sea que lo hayamos generado nosotros o no, pero poner cartas en el asunto para poderlo manejar, para que no llegue a más. Tenemos ahora una pregunta. Adelante, Rubén. Nos dice Raquel, buenas tardes a todos. ¿Cómo se hace si la persona que se suicidó no dio señales? Un chico de 16 años se suicidó hace 15 días. Era estudioso, responsable, de buena familia, un chico ejemplar. Muy bien, Raquel. Es una cosa extraordinaria. Y claro, si nadie pudo percibir
cualquier señal de sufrimiento, ¿no? Muchas veces el paciente, el ser humano, tiene los pensamientos, las ideas, y muchas veces están como que pensando de cómo que van a ser. Muchos de ellos ya tienen como que una secuencia de pensamientos e ideas que ya están como que se ocupando con esta posibilidad hace semanas, meses o años, y de una hora para otra, porque están muy decididos a quitar sus vidas por una dificultad muy seria, pero también desconociendo la inmortalidad y la idea de que van a sufrir después mucho más de una hora para otra. Lamentablemente, nosotros miramos un hermano, una hermana de cualquier edad, porque este es un problema hoy de todos los países del mundo, todos, y de todas las edades. Y la Organización Mundial de la Salud conoce, la Organización de las Naciones Unidas conoce todo eso. Y la idea cuál es? Estudiarmos, hablarmos sobre todo eso, para que tengamos mecanismos de percepción, de sensibilidad humana, sin la necesidad de que seamos profesionales de la salud. Y que no necesariamente espíritas, de tal manera que cualquier uno debemos buscar una idea de que todos pueden ayudar, que debemos salvar vidas, preocuparnos con algo que pueda evitar como que la desencarnación de un joven, ¿no?, de 16 años, con todo que hay de bueno, familia, estudio, ¿no? Pero lamentablemente estas cosas aún están ocurriendo, mismo con todo un esfuerzo de años de médicos profesionales de la salud de todo el mundo. Porque es una tragedia personal, familiar, para la sociedad como un todo y de un cierto modo para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que se torna más serio, que peora con el suicidio, va como que irradiarse, porque los pensamientos, los sentimientos se van para todo sitio. Entonces cambia la psicosfera de la tierra para una cosa más oscura, más triste, más melancólica, y este es un mecanismo de peora de la realidad, de más tendencia, porque estas cosas no se quedan en el universo personal del suicida de hoy. Se va a todo sitio, y eso hay una irradiación de este trastorno mental y del sufrimiento, que para otros que están lejos, pero están sencillos, puede ser como un gatillo para un desencadenamiento de algo semejante. Es cierto. Y la importancia de también recalcar el hecho de el suicidio no viene como una planificación o desde el plano espiritual. ¿Por qué? Porque no es un progreso. Sin embargo, sí puede ser que ese espíritu tenga una cuestión o vidas anteriores donde haya tenido que lidiar con esa prueba. Entonces, ahí la importancia de romper con esos pensamientos suicidas, de pues ser capaces de percibirlos de alguna manera y colaborar. Muy bien, Sandra. Muchas veces tu observación es preciosa como espiritista que tú eres, porque a veces una persona, muchas, en otras vidas,
se suicidaron. Y ahora están volviendo para nuevas pruebas y expiaciones, y muchas veces con mucho más como que encargos, obligaciones de resistencia, porque como tuviera una experiencia muy dolorosa del mismo tipo, tiene una predisposición. Claro que el más allá, entre una vida y otra, todo que se pueda buscar para que en términos de educación moral los benefactores nos dan. Pero mismo así, cuando tomamos un cuerpo nuevo y vamos viviendo los problemas humanos, inclusive como pruebas, ¿qué vamos a hacer? ¿Suicidio de nuevo? ¿O ahora vamos creando una resistencia que es una vacuna para nuevas elecciones del mismo tipo? Entonces, esta es una idea para nosotros. Otra que es espiritista, Sandra, una idea de que muchos espíritus hoy reencarnan de una forma obligatoria, compulsoria. Para que tengan una idea de este mundo, 85% de las reencarnaciones no son elecciones, porque somos muy comprometidos, vivimos muchas veces en los umbrales. Después de las nuestras desencarnaciones, ¿se acuerdan de André Luis? Médico, un verdadero hombre culto, preparado por aspectos de la sociedad, y de una cierta forma, una idea de un suicidio indirecto, como se estudia también, y vamos a hablar de eso después. Y entonces, ¿cuál es la idea? Hay mucha gente, por eso que espiritistas debemos conocer la realidad espiritual desde el mundo de pruebas y expiaciones, de tal forma que en el más allá, la mayoría de los humanos están en umbrales y tinieblas. Y mucha gente no quiere reencarnar. Y no reencarnando no se progresa. Y entonces espíritus superiores trabajan muchas veces para que la gente vuelva, mismo no deseando. Entonces, reencarnaciones compulsorias pueden con más facilidad, cuando están las personas, hombres y mujeres de cualquier edad, viviendo sus dramas personales, ya no deseaban venir. Ellos están acá, pero muchas veces no quieren soportar y no tienen idea de la inmortalidad, pero poco se importan con su supervivencia. Vuelven para los umbrales inferiores y las tinieblas de nuestro mundo. Y es una cosa muy dolorosa porque están postergando, están dejando para después sus adquisiciones morales que solo pueden obtener con sus vidas, con muchas décadas, hasta los 80, 90 años, que es una cosa muy posible para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Entonces, son muchos los aspectos, Sandra. Es cierto, acabas de tocar un tema importante. Sí nos queda claro la cuestión del suicidio directo, donde tenemos esa acción en contra de nosotros mismos y terminamos con la materia. ¿Y nos pudieras hablar acerca de ese suicidio indirecto, por favor? Indirecto. Sí.
Sí, este es un tema que cualquier espírita, ¿no? que tenga buscado la literatura, ¿no? Por Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, por André Luis, luego va a se recordar de André Luis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Ah, por ejemplo, lo que hay de más típico es cuando las personas tienen una viciación. Lo que es muy común, problemas con la alimentación. Entonces, mucha gente ni piensa en nada de suicidio. No tiene ideación cualquiera, pero no se importa de tener algunos básicos cuidados con su alimentación. Entonces, dependiendo de lo que come, lo que elige para su alimentación, puede estar generando enfermedades, obesidad, por ejemplo, sobrepeso, problemas de la salud que cambian la naturaleza del cuerpo para peor. Y muchas veces estos problemas médicos de una mala alimentación pueden anticipar la muerte biológica porque es una cosa que genera perjuicio de la salud. Pero más que la alimentación es el alcohol y el tabaco. Entonces, por ejemplo, con el alcohol, en una cantidad que tiene a ver con una dependencia a drogas, ¿no? En el caso de una droga permitida, que es un problema en todo el mundo. Y entonces tenemos problemas de corazón, problemas del hígado, problemas neurológicos, y entonces el alcoholismo va generando como que una muerte lenta para los adictos al alcohol. ¿Comprende? De tal manera que es un problema muy serio. Y, por ejemplo, hay países en que el alcohol es una tragedia, como el caso de Brasil, pero, por ejemplo, Polonia, donde hay vodka. Y vodka es una cosa de un teor alcohólico muy alto. Y la gente va muriendo a cada año de una forma que la gente no se preocupa. Y como es una cosa muy común en la sociedad de ciertos países, la gente no se preocupa. Como es el caso también del tabaco, cáncer de pulmón. Por ejemplo, otra idea, Sandra, son personas que eligen como que esportes, actividad de riesgo, y por ejemplo están manejando su auto y combinan con otras personas de una forma oscura de hacer como que corridas de autos a la noche para que las policías no lleguen, y mucha gente muere. La gente que, por ejemplo, ingiere bebidas alcohólicas a la noche en la sociedad, ¿no? En los bares, restaurantes, y van a manejar. Y por causa del alcohol, acá tienen problemas para manejar y mueren. Y también matan personas en la calle por causa de que no se puede dirigir después de ingerir bebidas alcohólicas. Pero, por ejemplo, la gente que va de paraquedas, de paraglides, o va a subir, por ejemplo, a montañas muy de riesgo, de una
algo de nieve, por ejemplo, que pueda desmoronar y 10, 20 personas mueren de una hora para otra. Entonces, búsqueda por la velocidad, por placer de estar haciendo algo especial, distinto, muchas veces por orgullo, por vanidad, por egoísmo y poniendo sus vidas en riesgo. Entonces, hay una cosa que se llama comportamiento de riesgo. Y para que tengan una idea de la importancia de este tema, amigos queridos, hay una área de la medicina que se llama suicidología. Miremos, ¿qué es esto? Psicólogos, psiquiatras, pediatras, médicos de adolescencia, clínicos generales, médicos de familia, pero sobre todo psiquiatras, psicólogos, que estudian mejor y con más profundización esta temática, porque estamos tratando de uno de los más serios problemas actuales de la humanidad. Entonces, hay expertos, claro, para que estas cosas puedan ser trabajadas para una medicina preventiva, para que no tengamos una tragedia tan abrangente, con tantos casos a cada día, como escucharon antes, a cada 40 segundos. Perdemos un hermano o una hermana, sea cual sea el sitio, el país, no importa. Somos una humanidad, una familia sola. Y todas las vidas importan. ¿No es verdad? Es cierto, Sergio. El hecho de cuando se toma esta decisión en una mente madura, en un adulto, se ve o se siente diferente a un niño que todavía no está maduro, y el hecho de poderle brindar toda esa protección o ver esas alertas como papás, como tío, como comunidad, sensibiliza todavía muchísimo más. Entonces, desde luego que sí, amerita el hecho de tener todos estos profesionales con esos reflectores para poder hacer algún ajuste, algún cambio a tiempo. Y hablando ahora acerca de la desalineación que tiene el periespíritu cuando se lleva a cabo un suicidio, ¿qué nos pudieras compartir? No comprendí bien tu La, cuestión, por favor. con el periespíritu, ¿cuál la Sí, desalineación que se lleva a cabo en el periespíritu cuando tomamos esa decisión del sí, suicidio? sí. Esta es una cuestión muy seria, muy importante, porque la gente que va a buscar el suicidio no tiene idea de nada. Piensa que va a quitar sus problemas, ¿no? Con su propia desencarnación o su propia muerte. Pero los daños no son solamente mentales, morales, emocionales. Hay daños y perjuicios físicos, porque nuestro perispíritu es físico, es material, claro, es semimaterial, pero todo que es semimaterial es material. Entonces, hay el cuerpo astral, que es la parte más superficial del perispíritu, que tiene la forma humana. De tal manera que, dependiendo del modo elegido para la quitación de vida, va a haber un daño serísimo, muy serio, del perispíritu. Por ejemplo, imagine que una persona busca el suicidio por enforcamiento.
lamentablemente muy común. De tal forma que va a haber como que un trauma cervical que genera la muerte. Pero el perispíritu tiene una columna vertebral con todas las partes, inclusive la región cervical. Entonces, su perispíritu está dañado. Cuando va a volver a nuevo cuerpo, por más que pueda tener una misericordia y una ayuda de los benefactores, por algún mérito a más, cuando volviera a un nuevo cuerpo, su nuevo cuerpo va a ganar una como que consecuencia del daño perispirítico de antes, cuando murió por suicidio. Cuando una persona, por ejemplo, utiliza una arma y pone, por ejemplo, en su cabeza y muere con el cerebro destruido o con el corazón por causa de una arma de fuego contra su órgano vital esencial, ¿no? Cuando vuelve, va a tener, por ejemplo, una síndrome neurológica, por ejemplo, microcefalia, o, por ejemplo, una síndrome de Down más seria, o, por ejemplo, una microcefalia, pero a veces una anencefalia. ¿Por qué? Porque el tiro causó una explosión de la cabeza, del cerebro. En el corazón, mucha gente nace con cardiopatía congénita de niveles distintos de gravedad. ¿Por qué? Suicidio por arma de fuego. Por ejemplo, cuando yo tengo pacientes, para que tenga una idea del tema, que tienen una enfermedad como por ejemplo lupus eritematoso sistémico, que es una cosa que puede dañar el cuerpo en muchas partes. Cuando vamos a ayudar espiritualmente, muchas veces el problema es suicidio porque utilizó de drogas, de fármacos en una cantidad enorme y causó una intoxicación con daño general del perispíritu. Cuando va a tener el nuevo cuerpo en una cierta fecha de vida, va surgiendo una enfermedad que médicos no tienen idea. ¿Cuál es la causa? La causa está en el espíritu. Otro ejemplo, gente que se jugó a el mar para morir en alguna cosa de océano, de playa, de un río, y muere por afogamiento. Cuando vuelve con asma, con bronquitis, con problemas pleuropulmonares. ¿Dónde viene? Congénitos. Y todas estas cosas, Sandra, son efectos. Y todos los efectos, ¿dónde están las causas? En la realidad espiritual de la criatura. Una de ellas, el suicidio, siempre como teniendo una relación entre el sufrimiento orgánico y el modo, la manera del suicidio en la encarnación anterior. Muy bien, entonces entendemos que nada queda fuera de la ley divina y el término de una vida, eso corresponde a Dios.
única y exclusivamente. Al volver a la carne, vuelvo con esa lesión que hice a mi cuerpo material en mi vida anterior, que se refleja en este periespíritu, que es semimaterial, y de esta manera, al estar yo teniendo estas cuestiones de salud, esta falta de salud, esa desorganización, desde luego que voy a desear tener la salud, amar el cuerpo. Entonces aquí cumplimos con ese amor y con ese deseo de vivir y de respetar la conservación y la vida. Qué maravillosa manera. Sí, Sí, adelante. y más un aspecto, Sandra, es como que una idea de consecuencias de largo plazo, tiempo para el futuro de alguien que estaba bien, pero no soportó sus dramas y quitó su vida. Entonces, algo de un momento va a tener repercusiones en todo el periodo del más allá, pero más adelante, en una o más de una reencarnación después. Entonces, es un sufrimiento muy serio para el futuro de cada uno que lamentablemente buscó como que un alivio de su sufrimiento con este otro drama que eligió para sí. Sandra. Hola amigos, Muy bien. buenas tardes, me uno a la transmisión. Sandra, nuestra compañera, ha tenido un inconveniente técnico, en cualquier momento volverá con nosotros. Sergio, muy interesante todo lo que nos has contado. Como estamos al cierre del programa, te vamos a pedir que les dejes un mensaje, tanto a esas personas, por un lado, a esas personas que están pasando por dificultades y que manejan esa posibilidad, y por otro lado a los familiares, para que podamos estar todos más atentos ante posibles situaciones. Muy bien, Rubén. Nosotros estamos en un mundo que es con problemas y vida muy difícil para mucha gente. Son las pruebas y las expiaciones que no son alguna cosa que viene del vácuo, de nada. Siempre hay sus causas. Entonces, nosotros tenemos que considerar que estamos en este tipo de realidad y debemos buscar todo aspecto de preparación para nuestros desafíos que envuelven sufrimiento físico, moral, espiritual, para que nuestras reacciones puedan ser las mejores, porque tenemos la misericordia de Dios. Dios es un Padre de amor. Y si entonces, conociendo las cosas, debemos tener esperanza, confianza en los espíritus superiores que están cerca de todos, cuidando para que podamos vivir nuestras provaciones, pero siempre con una expectativa, una idea de que vamos a ser como que capaces de estarmos con reacciones propias que van nos dando una condición mejor de evolución espiritual. Entonces, tenemos que cuidar de hablar sobre estas cosas, escuchar siempre y buscar ofrecer todo tipo de ayuda posible. Y si no
nos sentimos capaces de hacerlo, vamos indicando que la gente busque el mejor que hay, y gracias a Dios y la evolución de la humanidad, hoy en día hay mucha gente buena, mucha gente amorosa, comprensible, sencilla, médica o de la salud, para que este tipo de ayuda pueda ser ofrecida a los que están en riesgo de estas cosas. Pero una idea, Rubén, nosotros tenemos que trabajar la educación. Educación en las escuelas simples, comunes, públicas y privadas. Hablar de estas cosas desde temprano, para que la gente va teniendo ánimo, teniendo idea de que no importa que van a sufrir, siempre va a haber posibilidad de que venga la mejor ayuda posible, para que se busque, sea el individuo de cualquier edad, sea los adultos que están cerca de cada caso. Entonces, es un proyecto que tiene a ver con la propia recuperación de la humanidad. Pero otra cosa es la idea de que la casa espírita debe prepararse para tratar los desencarnados. No solo los desencarnados que murieran por suicidio, para ser ayudados en reuniones mediúnicas serias, como decía Kardec, pero cuidar de los obsesores, porque si dejamos los espíritus viviendo el odio, el egoísmo, el orgullo, la venganza, nosotros vamos teniendo aquellos que son los que desencadenan como obsesores este tipo de perjuicio que hay en todo el mundo. Entonces, este es otro aspecto. Educación de las escuelas comunes, educación espírita, evangelización de la niñez, de la juventud, pero también una idea de que es una obligación, grupos mediúnicos de asistencia a los desencarnados, porque cuanto menos espíritus con dificultades de cierta naturaleza, menos suicidios en el mundo. Eso. Excelente, pues se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias, Sergio, por toda esta información que nos has traído a compartir. Es muy valiosa. Echaremos manos de ella. Queda guardada, amigos, por si alguien tiene el conocimiento de familiares, amigos que estén pasando por alguna situación, o que no se los digan, pero noten sospechoso o que tiene cambios de humor, etcétera. Podemos compartirle el link de este programa y les será de bastante ayuda. Con eso podemos también apoyar. Muchas gracias, Sergio. Rubén, muchas gracias también a ti. Y amigos, los esperamos para la segunda parte, que nos va a estar acompañando Sabino Antonio Luna. Que todos estén muy bendecidos.